Antes de escuchar este podcast, solo les quiero decir que esta primera parte de la charla que tuve con ella, ya que hablamos sobre diversos temas y considero que es más factible o es más lógico que cada tema tenga su propio podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy pienso hablar sobre un tema que, considero que es muy interesante. Siento yo que todavía hay mucho tabú, por lo menos en el país donde yo vivo. Es sobre todo el movimiento que existió y que existe sobre el pañuelo verde como el pañuelo celeste. Y bueno, como yo no soy de Argentina, que ahí fue donde más sonó, tenía pensado hablar con una persona que, sí vive ahí y sí está más metida en el tema, que se llama Abril Cohen. Y bueno, no sé si te quieres presentar. Hola, soy Abril Coban, sí vivo en Argentina, soy activista body positive, pero soy feminista y nada, vengo a hablar un poco de la situación de el aborto, del debate del aborto acá en Argentina. Y bueno, para comenzar, antes de hablar sobre la situación actual, no sé si te gustaría hablar un poco de cómo inició todo este movimiento. Sí, esto viene de hace años, de hace muchos años. De hecho, el aborto en Argentina está permitido, pero solo en casos de violaciones y en casos de que la madre esté en riesgo de vida. En el 2018 se presentó por primera vez en el país, se habilitó para que entre a la legislatura la ley del aborto y se votó y se aprobó en diputados, pero también se tienen que aprobar en senadores y en senadores no se aprobó. Los senadores tienen un pasado bastante conservador, representan más los intereses de las provincias de Argentina que son más conservadoras y que donde hay más influencia de la iglesia y esta manera de pensar la familia. Entonces ahí no se aprobó y la ley no se volvió a habilitar en el Senado, en el Poder Legislativo. El año pasado nos habilitó porque, bueno, fue año de elecciones y, bueno, votar una ley lleva un montón de recursos y este año por el coronavirus tampoco se pudo votar. Esperemos que el año que viene sí. Y es toda una movida que lleva no solamente se habla de un debate sobre la salud pública, sino también sobre el feminismo, los recursos que tiene la gente, sobre el cuerpo de las mujeres y conlleva muchos puntos, muchos temas para hablar. Sí, también como por ejemplo la educación sexual. Claro, ESI, nosotros llamamos ESI a educación sexual integral, es educación sexual integral. Hubo un debate muy importante con respecto a eso porque cuento, acá en Argentina y creo que es internacional también, hay todo un movimiento que se llama No te metas con mis hijos o con mis hijos no te metas, que es todo un movimiento de personas homofóbicas, machistas, conservadoras, que están en contra primero del ESI, dicen que los padres tienen que explicarles a sus hijos educación sexual como ellos quieren y que las escuelas le lavan el cerebro. Y también está, bueno, muy influenciada por la iglesia, que también es parte de muchos forman parte del movimiento pro vida de esta gente. Igual ESI acá es obligatoria, todas las escuelas tienen que tener educación sexual integral. Sin embargo, en las provincias de Buenos Aires, de la provincia de Argentina del interior, especialmente las del norte, que hay más influencia de la iglesia, esto mucho no se cumple y hay educación, pero desde la iglesia y bueno, en vez de fomentar, por ejemplo, la prevención sexual, los anticonceptivos fomentan la abstención sexual. Entonces así no se gana nada. Qué interesante lo que tú dices, de que por lo menos en tu país ya se está implementando la educación sexual en los colegios, aunque no sea al 100%, pero ya se está implementando, porque por ejemplo en donde yo vivo prácticamente es nula. Sí. A nosotros, o sea, yo cuando estuve en el colegio, o sea, la educación sexual nunca se tocó. Y bueno, supone, el mío era un colegio solo de hombres y católico, y era prácticamente prohibido hablar sobre eso. O sea, tanto de la educación sexual como el aborto y más puntos que tú tocaste. Yo siento que en Argentina, en donde vivo yo vivo en la capital de Buenos Aires, no en la capital, en la capital federal se llama, dentro de Buenos Aires, que es una de las ciudades más con más aglomeración, con mucha población, y siento que acá en capital se toca un montón, pero también es una realidad que no es para todo el país. En todo el país no es que no es tabú, hay, como dije, hay lugares que son muy conservadores,
lugares donde no hay acceso a este tipo de educación. O sea, por suerte mi escuela siempre fue muy abierta para debatirlo y todo, pero sé que no es la realidad de todos y hay muchos lugares que sí sigue siendo un tema tabú. Sí, la verdad que sí, sigue siendo, por lo menos para muchos lugares, un tema tabú. Y bueno, también lo de este movimiento, llegó un momento donde también se buscó en el pañuelo celeste la inclusión de la iglesia y en el pañuelo verde la exclusión de la misma. ¿Cómo fue todo eso? También salió todo un panuelo aparte acá en Argentina, creo que era naranja, que era Estado, Iglesias, Asuntos Separados, era ese el eslogan que se cantaba en las marchas, que el Estado y la Iglesia no tenían que tener relación, porque como dije, la sigue teniendo en algún punto, aunque no es tan explícita y no haya leyes, sigue teniendo algún tipo de relación. Y bueno, de hecho, en senadores, cuando se votó después de diputados, se votó en senadores, hubo mucho discurso acerca de Dios, acerca de charlas religiosas, mucho panuelo celeste, así como vos decís, que hablaba todo desde el lado de la religión. En mi humilde opinión me parece muy mal eso, porque estás siendo el representante de las leyes de un país, o sea, vas a ser el que haga las leyes de un país, que un país diverso, con diversas religiones, diversos pensamientos. Entonces como legislador, como senador y político no puedes imponer tu religión y tu pensamiento sobre Dios sobre el pensamiento de toda Argentina. Sí, sí, exacto. O sea, son temas muy distintos para unirlos, la verdad. No sé si alguna vez participaste en de alguna de las marchas. Sí, muchas. Fui a muchas marchas, a casi todas, desde el 2018, desde la primera que hubo en 2018 fui desde ahí a casi todas. Es la verdad, o sea, como feminista me sentí muy segura, sí, estaba muy empoderada, muy poderosa así en general. Y fui a la marcha donde se dijo lo de que no se iba a aprobar la ley. Fue muy triste al otro día, muy triste, pero en general se siente no sé, es un ambiente de mucha lucha y mucho empoderamiento. Y sí, me imagino que también, como lo dijiste, te sentías segura. Porque, bueno, por lo menos yo me recuerdo que cuando fue la primera marcha en mi país, cuando yo estaba en el colegio, lo mostraron pero de una manera totalmente negativa. O sea, de que se estaban haciendo daños entre ustedes mismos y que puede No, ser un para descontrol nada. completo y todo. Y bueno, ya después, si te pones a investigar o ver desde tu propia cuenta, te das cuenta de que no, o sea, de que Bueno, de hecho, a las mujeres que estábamos en la marcha del aborto, porque nos separaron como con vallas entre los que se hacen llamar pro vida, los panuelos celeste, y las personas a favor del aborto. Y a la mañana siguiente, no sé si era la mañana siguiente o en algún momento, unas chicas con panuelo verde pasaron al otro lado porque se tenían que ir a trabajar o algo así, y unos hombres pro vida les empezaron a pegar. Hay videos explícitos de cómo les empezaron a pegar. Ellas no estaban haciendo nada, estaban caminando. Entonces hay un montón de videos diciendo que las personas que estaban en la marcha con el pañuelo verde estaban haciendo mucho lío, mucha manifestación mala, pero la verdad que no, que era todo un lugar muy seguro y que fue el otro lado donde hubo violencia. y bueno, justo hablando de eso, no sé si tú conoces a alguien que esté en la otra posición, o sea, de pañuelo Sí, celeste, sí, y tuve muchas charlas con gente pro vida. si hubo una especie de debate o es muy difícil debatir. Eh, depende con quién. Yo fui a una escuela donde la mayoría de los hombres eran todos pro vida, y la verdad que se me dificultaba mucho porque era en especial una escuela que era muy cerrada. Los chicos de acá eran muy cerrados, era gente muy privilegiada, con mucha plata, en otro sector económico, con otros recursos económicos que vienen en una burbuja. Entonces a mí me parecía muy difícil discutir con alguien que no podía ver otras realidades. Me acuerdo discutir con un chico que decía, bueno, si no usaban preservativo, que se jodan. O sea, es su culpa, decían. Y yo no le podía creer porque sentía como alguien puede ser tan ignorante de otras realidades que no sean así. Hay tantas opciones por las cuales una persona no puede conseguir un preservativo, ya sea por físicamente no tener recursos para conseguirlo, aunque sean gratis. A veces no tienen ni recursos para llegar a un hospital
y a veces no tienen la educación necesaria para decir, bueno, sé cómo ponerme un preservativo, sé lo que es un preservativo, o sea, no tienen educación sexual muchas veces, entonces reducir todo a, bueno, su culpa por no usar preservativo me parece muy hipócrita y muy ignorante. Después estuve con dos personas más grandes, que yo supongo que ellos entenderán mejor la realidad, pero no. Yo decía, bueno, una mujer va a tener 9 meses a una persona en su panza, su útero. Entonces, vos como persona estás obligando a esta mujer a tener 9 meses a una persona en su panza, que eso lleva un montón de recursos económicos, tenés que ir al médico y pagar remedios y pagar pañales para después. Y bueno, estas personas pro vida me decían, bueno, pero el Estado se debería encargar de darles recursos a estas mujeres y darles también recursos de salud mental, ¿no? Psicológicas, me decían. Y yo estaba re de acuerdo. Digo, bueno, perfecto. Ahora, cuando este bebé nazca, ustedes, esta persona este bebé que nació en condiciones sociales y económicas malas, que no tienen recursos, por ejemplo, una persona que vive en la pobreza, ¿vos qué haces? ¿Cómo haces para mantener y cuidar a este chico, a este nene que nació en estas condiciones? Y me decían, esta gente me decía, y bueno, ahí ya yo no me puedo meter, es tarea de los padres. Yo decía, claro, pero solo les importa el feto por nacer, pero después el nene que nació no les importa nada, no les importa sus condiciones de vida, su salud mental, solo, y dicen, bueno, que lo den en adopción. Pero la realidad es que la adopción en Argentina, y yo creo que en el mundo, la adopción en Argentina, el sistema está muy, o sea, está mal, está averiado. Primero porque es muy difícil adoptar. Conozco gente que estuvo años luchando para adoptar y no se puede porque es muy exigente y las condiciones en las que se hace la adopción es muy precarias. Entonces me parece que no es una opción decir, bueno, que lo den en adopción, porque ahí entonces estás cuidando, estás obligando a que una persona nazca, pero después cuando nace no te importa lo que hace esa persona, no te importa cómo vive, no te importa si lo quieren, si es amado, si tiene comida, no les importa nada. Entonces solo les importa obligar a una mujer a parir un nene, pero después si se muere por hambruna, no les importa. Igual sucede aquí, en mi país, o sea, tienen la misma forma de pensar y también dicen lo mismo, de que llevarnos en adopción, pero pues esa no es una opción viable para muchas personas, por lo mismo de que primero es muy difícil dar a un nene en adopción y después de que adopten a esa persona. Justo hablando de eso, de la adopción, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? O sea, ¿por qué dices que es difícil? No estoy muy informada en el tema, pero sé que conozco casos de personas que quisieron adoptar por muchos años en serio, pero tipo 5 años, ¿entendés? O más. Y como que está bien que sea rígido, porque está bueno que encuentren las personas Aptas que, para eso. claro, las personas aptas para eso, pero en su punto, o sea, al fin no llega nadie para adoptar a estos nenes. Y ya cuando, viste que la mayoría de gente quiere adoptar bebés. Y ya hasta cuando puedan adoptar el bebé ya va a estar grande, entonces nunca termina de funcionar. Entonces no me parece viable, no me parece una opción viable, la Sí, la verdad. verdad que no. O sea, tal vez lo más viable sería educación sexual. Por supuesto. Ajá. Pero tampoco es como que todos tengan el lujo de recibirlo también. Exacto. Había mucho en este debate de, bueno, pero yo quiero prevenir más de la parte pro vida, decían yo quiero prevenir para después no curar, pero en realidad, o sea, no todos, o sea, es una realidad que no pasa que todos tienen una educación sexual. El lema de las personas que están a favor del aborto es prevenir para no abortar. O sea, sí, todos queremos tener educación sexual y me parece que tiene que ser una ley que se tiene que aplicar. Pero una vez que se prevenga, sí pasa, porque los humanos cometemos errores y puede pasar que alguien llegue a la situación de estar embarazada y no poder mantener un bebé. Tiene que haber leyes para poder llevar a cabo un aborto seguro. Algo que pasa acá es que muchas mujeres se mueren por abortos en serio, no es una realidad que inventamos nosotras. Hay abortos clandestinos todo el tiempo. De hecho, bueno, yo tengo una anécdota cercana, bueno, no tan cercana, pero cercana a mi mamá y a mi abuela. Una señora que trabajaba en la casa de mi abuela, tenía una hija, que esta hija la conocía mi abuela y mi mamá, y ella tenía ya varios hijos y había quedado embarazada otra vez,
y ya no podía mantener a sus hijos, entonces se fue a hacer un aborto clandestino. Ella murió en el aborto clandestino y la gente, para hacer como que no había pasado nada, la tiraron por las escaleras para ocultar que le habían hecho un aborto clandestino y que le habían matado. Entonces, si sos una persona de bajos recursos y te vas a hacer un aborto clandestino, porque a las personas, claro, de la élite con muchos recursos se pueden hacer tranquilamente en la clandestinidad de abortos y seguros, pero la gente con menos recursos no y se muere. Y es lo que le pasó a esta chica, lamentablemente. Si no estoy mal, el año pasado fueron 400.000 mujeres, creo, fallecieron por lo mismo. Sí, entre 350.000 y 400.000, igual es un número extraoficial. Nunca se va a saber porque puede ser más, pueden ser menos, porque bueno, es algo clandestino y lo de la clandestinidad no se sabe. También quería tocar otros puntos, que hoy en día el aborto es legal en casos de violación, como dije, y me anoté acá unas cosas que dijo una senadora, mentira, una diputada, un diputado, diciendo que en los casos de violación tampoco debería haber aborto. ¿Por qué? Porque habían casos de violación que no ejercían violencia. Que en los casos de violación, por ejemplo, intrafamiliares, o sea, entre personas de la familia, no era violación, no podía ser considerada violación, y habían otras violaciones que no eran voluntarias. O sea, quiero con esta frase más o menos mostrar el machismo que se maneja también en la parte pro vida, más allá de que el aborto tiene que ser legal por un tema de que es la mujer la que la está llevando y es el cuerpo de una mujer que sí está viva, que bueno, depende de lo que cada uno considere vida, ¿no? Pero igualmente es una mujer que sí está viva la que lo está llevando y se está priorizando a un feto que todavía no nació antes que a una mujer. Entonces eso me parece machismo y esta frase lo demuestra en su máximo. Sí, bueno, justo eso te iba a preguntar, de que si era notable el machismo en el pro vida, por lo mismo de que, quiera que no, o sea, el aborto es una forma de darle los derechos que se merece a la mujer, quiera que no. Sí, lo que se dice acá es que es una deuda con la mujer. Es una deuda de la democracia con la mujer. Porque, a ver, el hombre cuando una mujer queda embarazada y tiene el hijo, si el hombre desaparece y deja a la madre soltera, no se hace nada. No se aplica la ley, no se los penaliza. Pero claro, si una mujer quiere abortar, se la penaliza. Va a la cárcel. O bueno, tiene algún tipo de condena. Entonces, acá lo que se dice también es, el hombre aborta cuando desaparece. Porque es así. Porque se termina no haciendo cargo de los hijos. Entonces, sí, se maneja un machismo terrible. Y en lo que te decía, en no te metas con mis hijos, en esta, no sé cómo se le dice, institución, una asociación, grupo de gente, extremo el machismo, pero a otro nivel de decir, bueno, las mujeres están ellas solo para ser madres, las mujeres solo tienen que reproducir hijos y cocinar y lavar platos, y el rosa es para las mujeres y el hombre tiene que proveer comida. A veces es el lado más extremista de los pro vida, y acá se está priorizando al feto en vez de la madre. Y eso es lo que me parece más machista de todo esto. Que acá se está priorizando al feto, que bueno, o sea, nosotros nos podemos empezar a plantear qué es la vida y qué no es la vida, pero en fin, lo que sí sabemos que es vida es la mujer que está pasando por el embarazo, y si esta mujer se muere y no se le da los derechos que tiene que darse para abortar en situaciones seguras, es una posición muy machista, que no se está priorizando la vida de la mujer. Sí, prácticamente se toma como en segundo plano. Claro, el tema es que acá se dio mucho esa discusión de, bueno, la vida empieza cuando. Y la verdad es que no me parece algo, un tópico para hablar y para debatir. Porque cada uno puede pensar que la vida empieza en cualquier momento, según su religión, según sus pensamientos personales, según la ciencia, porque en realidad en la ciencia no hay algo consensuado de, bueno, la vida empieza en tal momento. Y una persona que piensa que la vida empieza apenas el feto es un conjunto de células, o sea, apenas se fecunda un feto, está imponiendo su opinión y su creencia a un montón de personas. Capaz yo no pienso eso, porque no es algo que está todavía consensuado en el mundo científico. Entonces, a mí no me pueden imponer un pensamiento que yo no estoy de acuerdo, y ese pensamiento encima lleva a un montón de cosas como es la no legalización del aborto.
Bueno, pero hablando, o sea, de lo que dijiste, que no se, científicamente no se sabe, que yo sepa son a las 14 semanas, ¿no? O por lo menos se está buscando el aborto antes de las 14 semanas. A ver, al principio lo que se planteó es eso. El proyecto de ley se planteó para las 14 semanas y después si se llegara a aprobar en su momento, si se hubiera aprobado, estábamos casi seguros que se iba a cambiar, porque después las leyes acá en Argentina no es estrictas. Una vez que se aprueban senadores, después se puede más o menos reformar un poco la ley y estábamos seguros que lo iban a reformar, pero bueno, al final no se aprobó, así que no, pero en principio era las 14 semanas. Igual hay mucha gente que dice 14 semanas, otras que dicen los 9 meses enteros. Es muy depende, por eso me parece que no es un punto tanto para debatir en esta discusión, sino me parece que va por otro lado, porque cada uno, eso es una opinión personal, lo de la vida. ¿Tu opinión personal sobre eso, qué sería? Yo considero que la vida es la que se puede mantener sola. Y hasta los, digamos, 5 meses, la vida fuera de la madre no es vida porque se muere, así lo digo, se muere. Entonces, siempre que la vida dependa de la madre, para mí no es vida. Para mí es vida cuando pueda no depender de nada. Entonces, si yo diría 5 o 6 meses, no soy profesional de la salud, entonces no sé cuándo es que se puede mantener Sí, bueno, yo viva. tampoco. Y bueno, como opinión personal, pues yo lo de las 14 semanas, que es como lo que por lo menos se tiene como que un poquito establecido en ciertos lugares, Claro, o sea, yo el momento. tengo mi pensamiento, pero también iría por apostar por una ley por las 14 semanas porque me parece más el medio donde hay gente que aceptaría. Siento que si se plantea una ley que diría que se puede abortar hasta los 9 meses, sería mucho más difícil que la gente aceptase esa ley y que votara a favor. Hablando sobre todo esto, pero saliéndonos un poco de lo que estamos tocando ahorita, y los menores de edad, o sea, las mujeres, ¿qué sucede con ellas cuando se embarazan y quieren abortar? Igual no hay ninguna ley que los proteja. A nadie, pero en su momento, bueno, de hecho, te cuento una anécdota, una historia de una chica de 11 años. Acá vas a ver cómo tampoco la ley que rige ahora tampoco se cumple. Una nena de 11 años en Salta fue violada por un familiar y no la dejaron abortar. O sea se sabía que fue violada, no la dejaron abortar y el bebé no sobrevivió porque, bueno, a los 11 años es muy difícil, es muy riesgoso el embarazo. No solo que el bebé no sobrevivió, sino que después esta nena se suicidó. Y ahí ves como ese discurso de salvar las dos vidas que tienen los de panuelo celeste no funciona. En cuanto a las menores de edad para abortar, en su momento creo que decían que de los 3 a 16 años, si eran lo suficiente maduras, iban a poder abortar según la ley que se iban a poner, pero como ahora nadie puede abortar y es ilegal, igual nadie lo puede hacer, así que... Y bueno, lo que acabas de contar, sí, la verdad es muy fuerte, porque quiera que no, una niña de 11 años de por sí físicamente no está preparada para tener un No, bebé. para nada, y menos si fue a raíz de una violación y una violación intrafamiliar y ella estaba muy traumada. Y esto no es una historia puntual, pero hay un montón así. Yo vine con esta porque, bueno, fue una muy conocida. Sí, pero sí, la verdad que sí, sí está muy fuerte, ¿no? Porque quiera que no, ya afecta a la salud, ya de por sí mental, pero también a la física. Exacto. Justo sobre todo este tema, algo que me llama la atención es cómo es que funcionan los abortos clandestinos o cómo si alguien quiere abortar lo va a hacer. Y hay Ya que, muchas maneras, algunas son en clínicas, la gente que tiene más plata y más recursos, se sabe que hay clínicas más seguras, pero la gente que no, hay clínicas en condiciones pésimas, son una miseria. Y después hay también métodos más caseros, sí, caseros. Por ejemplo, estaba el símbolo también en el 2018 de la percha, porque sí, se sí. usaba perchas para abortar. También tengo una que mi mamá me contó, que era el perejil, tiene un cabito muy largo, tiene un palito muy largo y también lo usaban eso para pinchar. Y el misoprostol, que es una droga también que se usa, pero y que se toma y que se aborta, que se usa en muchos casos
donde la madre está en riesgo de vida, pero bueno, también se usan casos para abortar caseramente. Y bueno, justo ahorita que mencionaste a tu mamá, tenía como una de las preguntas, el que tú o otra persona que conozcas se han visto afectados familiarmente por el mismo, de que yo qué sé, un padre es pro vida y la madre es pro Por aborto. suerte, me tocó una familia muy abierta con respecto a eso. Mis papás son muy, bueno, es tu cuerpo, haz lo que quieras, es tu decisión. Pero sí, tengo muchas amigas con papás y mamás más conservadoras, machistas, que bueno, lo sufren porque capaz no dejan ir a las marchas también, que para mí ir a las marchas es súper importante, a mí me cambió un montón y me hizo empoderar un montón, entonces me pone triste que tenga amigas que no puedan ir porque sus padres no dejan porque tengan pensamientos distintos y también viven en un ambiente donde están todo el tiempo tenso por no tener la misma opinión sobre algo tan importante como esto. Sí, me imagino. Yo la verdad tengo un amigo que vive en Argentina y bueno, pero él ya es grande, tiene, si no estoy mal, como 24 años y él prácticamente se fue de su casa. No lograba convivir con su propia familia, por lo mismo de que son demasiado conservadores. Sí, sí, un montón de casos así. Y bueno, no tengo muchas cosas para decir porque a mí no me pasó, por suerte, estoy tan agradecida, pero sí, me molestaría mucho y me pondría muy triste que mis padres piensen eso. Cambiando un poquito, me imagino que hay extremismos tanto de un lado para el otro, o sea, tanto en pro aborto y pro vida, pero como los más notorios en los dos aspectos, ¿cuáles crees que son? Yo no siento que en el lado del aborto hay extremismos, sinceramente. Lo digo desde mi opinión, pero del lado de los pro vida me parece que sí. Los que dije, o sea, no te metas con mis hijos, es un claro ejemplo. Yo hice todo un estudio sobre el tema, me parece terrible. Se hablan de que cómo les lavan la cabeza a sus hijos en las escuelas, cosa que es mentira. Están en contra de lo que llaman ellos la ideología de género, que se refieren, por ejemplo, a enseñar que la mujer puede ser más que lavar los platos y tener hijos. O también en la educación sexual integral, el Estado también enseña sobre otros tipos de sexualidad, por ejemplo, gay, bisexual, y como otros tipos de relaciones sexuales. Entonces a esta gente de no te metas con mis hijos le parece mal eso, les parece que le están lavando la cabeza con lo que llaman ellos ideología de género, Ujú. y la iglesia tiene una influencia muy grande sobre ellos. Y bueno, hablando de eso, ¿tú notas que también en los medios de comunicación, por lo mismo de que pues la iglesia tiene mucha influencia, también afecta a los medios de comunicación, tipo en las noticias y todo eso? Sí, pero ¿Quién? por suerte a favor de la gente con pañuelo verde. Ah, ¿en serio? Sí, sí, Pero lo sí. que yo noto es que hay muchos programas donde hay un conductor y muchos panelistas que van hablando. En muchos casos, estos panelistas, cada vez que va alguien pro vida, lo discutieron a muerte. Hubo mucha tensión porque la mayoría de la gente son a favor del aborto, a favor de la mujer, a favor de la vida en serio, no de la vida que dicen decir los pro vida. Yo te decía más que todo porque, pero eso fue hace mucho tiempo, vi una entrevista, pero es uno que todavía sigue en en la televisión, de dos personas pro aborto y dos personas pro vida. Feynman puede ser. Teyman, dijiste. Sí. Sí, sí, creo que sí. Y se notó, bueno, yo por lo menos noté una gran influencia en el otro aspecto, en el pro vida. Pero porque justo él es bastante machista, es un conductor bastante machista, pero en general en los noticieros siempre se mostró las marchas y desde un lado objetivo, pero más del lado del aborto. Justo en ese programa habían dos o tres estudiantes pro aborto y dos estudiantes pro vida, Sí, y sí, se lo vi. veía ahí claramente cómo los estudiantes pro vida eran de lugares y escuelas con recursos más altos, más cerrados. Yo personalmente conozco la escuela en donde iban estas chicas pro aborto y es bastante más abierta, bastante más política.
entonces hablaba mucho del tema. Pero bueno, las escuelas con recursos más altos, como dije, desde mi opinión, yo iba también a una escuela bastante cerrada y bastante de élite. La gente con recursos más altos vive en esa burbuja y en esa sensación de que es culpa siempre de las personas que no tienen los recursos necesarios. Y bueno, justo ahorita que dijiste eso de que, quiera que no, se notaba mucho el machismo, ahorita, o sea, en el presente, ¿todavía se sigue notando eso? ¿O ya no tanto? No, sí, por supuesto que sí. Hubo un montón de machismo siempre en la tele, pero siento que ahora se condena más en las redes sociales. Si alguien sale a decir algo machista, no nos quedamos callados ya. Vamos y se muestra como esa expresión, esa acción que hizo tal periodista es machista y ya no se consume tanto la gente esta machista. Ah, bueno, por lo menos eso es algo positivo. Pero siguen habiendo machismos, como decimos, más indirectos, lo que nosotros llamamos micromachismos, que Como no por son, ejemplo, bueno, que no son machismos, por ejemplo, de decir, bueno, mujer anda a lavar los platos, sino son cosas más sobre hablar del sexualizar, por ejemplo, a la mujer, siempre hablar de su cuerpo y frases más, digamos, escondidas, entre comillas, que vos pensás que no son machistas, pero si las analizas un poco lo son, pero esas cosas ya no se están dejando pasar y se están diciendo y se están criticando, así que eso me parece muy bien. sí, eso es bueno, que por lo menos ya se está tomando en cuenta también esos micromachismos. Y bueno, justo hablando de los micromachismos, no sé si tú has tenido alguna experiencia con algo parecido. No, me pasaron, bueno, millones de cosas, de me gritaron en la calle, me sentí insegura todo el tiempo, pero me pasó algo muy puntual en mi escuela, muy puntual, que ni siquiera es un micromachismo, ya es un machismo muy, qué sé yo, se da mucha cuenta. Muy notable. Muy notable, exacto, que cuando era la marcha, una de las 20.000 marchas que hubo sobre el aborto, yo siempre iba con la escuela con el panuelo puesto ese día. Y estábamos en la escuela, en los pasillos, yo estaba en el recreo y unos chicos, tipo 10 chicos, se juntaron en rondita y se estaban riendo de mí, nivel, viste, Nelson de los Simpsons, que hace jaja, jaja, bueno, así. Y yo no lo podía creer. La verdad es que a mí me dio mucha gracia porque yo tengo una personalidad muy fuerte, pero si lo hubiera agarrado otra persona y se hubieran reído de otra persona por el pano de aborto, no sé cuán bien le hubiera caído, a mí me dio mucha gracia y lo uso siempre de ejemplo para mostrar lo ignorante que eran estos chicos. Pero después un montón de cosas más me pasaron, como a todas las mujeres. Y bueno, sí, va, me imagino que el cargar el pañuelo, ya que no, hay personas que no les agrada que los tengas puestos, me imagino. Eh, siento que está mejor visto últimamente cargar el pañuelo desde el 2018. No es algo que te den raro. Al principio, debo decir que sí, había muy pocas personas con el pañuelo. Yo, de hecho, fui la segunda persona que tuvo el pañuelo en mi escuela. De 1000 personas, fui la segunda persona. Eh, y no había mucho al principio pañuelo verde, pero después, en 2018, fue como el pico del feminismo, el pico del aborto, del debate sobre el aborto. Y siento que al contrario, como que por suerte, se empezó a ver muy, muy bien llevar el pañuelo de aborto. De hecho, cuando había una persona, yo siempre digo esto, pero cuando había una persona en el colectivo, una chica con el pañuelo de aborto, yo me sentía mucho más segura y nos sonreíamos como, como si fuéramos hermanas y nos conociéramos, ¿viste? Sí, Pero sí, quiera cuando, que no es como que tienen algo en común. claro, no, o sea, de hecho, mi primera marcha, yo fui sola con una amiga. Estábamos solo las dos. Sin embargo, estábamos con tanta gente, éramos amigas de tanta gente, aunque no conocía a nadie. Estábamos esperando la línea para ir al baño y me hice amiga de todas las que están en la línea. Nos pintábamos la cara, nos hablábamos, discutíamos y era en serio un ambiente hermoso. Yo creo que al contrario, es muy raro ver una persona con pañuelo celeste, al menos en Capital. No Ujú. sé en otras provincias de Buenos Aires y en otras provincias de Argentina, pero en Capital es muy raro ver y siempre se veían mal
De hecho, creo que nunca vi más de 5 personas con un pañuelo celeste. Bueno, me alegro de que sea ese el caso, porque supone, por lo menos en donde yo vivo, o sea, yo tuve un amigo que fue a una marcha LGBT Sí, y bueno, se comenzaron a burlar de él cuando llegó al colegio porque quiera que no, subió historias y todo y se dieron cuenta de eso. Pero así molestar de verdad, o sea, sí, sí. tipo, nos tocaba natación y se alejaban de él, ¿sabes? O sea, cosas así. Y bueno, por ejemplo, yo que siempre estaba a favor del aborto, y como mi colegio, te conté que era católico, nosotros Sí. teníamos misa obligatoria los miércoles. Y más de alguna vez me tocó no entrar porque no me dejaban entrar. O sea, y los profesores tampoco es como que No, ayudaban o algo es así. terrible. Estoy Sí, muy sí. contenta de la escuela en la que fui, porque la mayoría, bueno, no, creo que todos los profesores están a favor del aborto y de hecho nos incentivaban a hablar de eso. Yo hice un montón de trabajo sobre el tema, mis amigas hicieron un montón de trabajo sobre el tema. Por suerte nunca me tocó pasar nada más que lo que te conté, de que se me rieron de mí, pero quedó ahí, que fue grave, pero no fue más que eso, porque tenía un montón de mujeres y amigas en la escuela que no se iban a bancar que alguien me diga eso, pero yo creo que al menos en los lugares donde yo me muevo está cada vez siendo menos tabú el tema. Y espero que en otros lugares también siga siendo menos tabú. Sí, quiera que no, eso ayuda porque a la larga se llega a normalizar ese pensamiento y va a ayudar a que se regularice una ley para las personas que necesiten abortar. Exacto. Y bueno, más que abortar, que se sancione más el machismo, quiera que no, y que se tome más en cuenta a la mujer. Y yo creo que se está avanzando mucho en esto, pero que se está avanzando mucho en esto. Y siempre quiero hablar, yo lo dije muchas veces, pero siempre quiero hablar desde el lugar donde yo vivo, porque sé que hay muchos lados en Argentina donde no es así. Son lugares más precarios, con menos educación, con menos acceso a los medios hegemónicos, por ejemplo, los diarios, la televisión. Entonces no en todos lados así, pero siento que por suerte estamos haciendo cada vez sí, una desconstrucción mayor sobre el machismo. Y encima, a mí me parece crucial las redes sociales. Instagram me parece una plataforma crucial, más que la televisión, porque en la televisión solo llegan algunos, solo llega gente, siempre es la misma gente la que está en la televisión, pero en las redes sociales puede hablar cada uno su propio jefe, y me parecen muy importantes las redes sociales para este cambio. Bueno, sí, bueno, yo siento que las redes sociales, quiera que no, siempre son como que un arma de doble filo, porque pues hay de las dos posturas, y quiera que no, Sí. las redes sociales, como por ejemplo este podcast, hay personas que pueden ser anónimas y en lugar de ayudar, joder prácticamente. Sí, por supuesto. De hecho, cambiando un poco de tema, yo he subido publicaciones sobre mi activismo y gente que, y suerte solo dos chicos, pero gente que no me conocía, que no tenía ni idea de quién era, que yo no tenía, o sea, no los conocía y me hablaban de sus familiares y de cosas, me decían de todo. Y es esa impunidad, también es el lado malo, la otra cara que tienen las redes sociales, de que cualquiera te puede decir lo que quieras. Que es bueno a veces, porque puedes expresar cosas que tal vez cara a cara no puedes expresar. Por ejemplo, yo he contado un montón de historias vía Instagram sobre cosas que me pasaron, que capaz hablando con alguien no me salen tan fácil porque me dan vergüenza, porque me siento mal, porque me pongo triste, pero escribirlo se me hace mucho más fácil. Pero también está esa parte de, bueno, cada uno puede decir lo que quiera, total, estás atrás de una pantalla y nadie te ve, y nadie te puede decir nada más que bloquearte o borrar del comentario. Y bueno, justo eso te iba a preguntar, o sea, tanto de mensajes como positivos y negativos que has recibido, me imagino que has recibido con el último post que subiste, que es sobre la gordofobia. Sí. No sé si tuviste mucha aceptación o mucho rechazo.